Nuevamente complacido estar con ustedes en esta emisión de Perfil en la televisora regional de Portuguesa, como todos los domingos 11 de la mañana, que tenemos la oportunidad de llevarles contenido que contribuyan a mejorar conocimientos de lo que está sucediendo en Guanare, en Portuguesa, en el país y en el mundo. Y para ello hemos destacado de la actividad educativa que se desarrolla en Venezuela, viéndola desde la perspectiva sindical. Para ello vamos a conversar hoy con el profesor Ali Misael Acosta, actual secretario general de la Federación Venezolana de Maestros en el Estado Portuguesa, egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, ha tenido algunos cargos públicos importantes, especialista en matemática. Vale la pena destacar ese elemento porque ese es un factor del comportamiento humano que hoy en día pues es operado por todos, considerando pues que en una situación de escasez, hasta en los más mínimos conocimientos sobre la aritmética, sobre los números, pues tenemos que crear, tenemos que aplicar de alguna forma el mejor provecho y para ello es necesario el cálculo. Es necesario saber administrar esos recursos y qué mejor manera que aplicar la matemática para ello. Pero vamos a conocer un poco, entre tantas cosas que acontecen en el mundo educativo y muy concretamente en nuestra entidad, una denuncia que formuló nuestro invitado relacionado con la designación del jefe, director de la unidad del Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación y PASMED, que conforme a lo que describió, no solamente se trata de la designación de la persona, de la idoneidad que tiene que tener la persona para el ejercicio del cargo y de qué manera esto afecta el servicio que debe prestar esta unidad. Profesor, complacido que nos acompañe en muy buenos días. Bien, muchísimas gracias, Joel, por esta oportunidad que nos brinda a nosotros los docentes de estar nuevamente en tu prestigioso programa. Y bueno, a los dueños de la emisora, gracias por darnos esta oportunidad de llegar hasta los hogares en Portuguesa y hasta donde llega la señal con la nueva tecnología. El problema de la educación tiene varias vertientes, pero si nos centramos en lo del IPASMED, el IPASMED para nosotros los educadores viene en una decadencia demasiado grave. Yo diría que en los últimos 30 años ha venido cayendo en el clientelismo político y eso le hace daño porque la salud no tiene color político. Yo vi el programa que hiciste con Alexander que tocaba por algunos lados ese problema con unas observaciones que tú le hacías, ¿verdad? El IPASMED tiene que ser dirigido por un docente porque así lo establecen los estatutos del IPASMED nacional desde hace 30, 40 años desde su fundación. ¿Y por qué tiene que ser dirigido por un docente? Primero porque los docentes estamos preparados para gerenciar, estamos preparados para administrar. Además de eso, nosotros sabemos dónde le duele al docente, cuál es el problema del docente. El docente asiste al IPASMED porque necesita el servicio de salud que allí tienen que brindarle, porque él paga una cuota quincenal durante toda su trayectoria y cuando salimos jubilados somos beneficiarios de las políticas del IPASMED, salvo la crediticia, que por supuesto en este gobierno eso se acabó, ¿verdad? Pero salvo la crediticia nosotros disfrutamos de las bondades que el IPASMED tenga. Pero ahora preguntemos cuáles son las bondades que teníamos que no tenemos. El IPASMED de Guanare no tiene laboratorio, que toda la vida tuvo unos excelentes laboratorios. Se acabaron en la gestión del doctor Freite. El IPASMED no tiene servicio de odontología. Se acabaron casualmente en ese intercambio de directores. Tuve la infraestructura, que por acá que tú vives cerca del IPASMED, y esa es nuestra vía permanente, y ves realmente la decadencia de la infraestructura. Pero ¿y por qué tiene que decaer la infraestructura si nosotros estamos cotizando quincenal y religiosamente lo que nos corresponde y somos una gran cantidad
de personas a nivel de todo el país. Hay falta gerencia, hay falta que se instale un docente. Yo lo que más le critiqué a la directora saliente fue su falta de atención por horas del IPASME de Guanare. ¿Por qué? Porque la colega Raquel era un ente político, que ella estaba en todas las actividades que tenía el gobernador o el alcalde y olvidaba que la función primaria de ella era el IPASME. Y definitivamente la gerencia no se hace por teléfono, la gerencia no se hace por ratico, porque la gerencia tiene que ser permanente. Nosotros hicimos ya una propuesta ante la zona educativa de Portuguesa, ante la profesora María Morillo, porque según nuestra convención colectiva, nosotros como sindicato tenemos la bondad de postular, de invitar a que tomen en cuenta una terna de docentes y nosotros se la propusimos a la profesora María Morillo. Ahora, profesor, antes de destacar lo que diga la comunicación, quisiéramos ubicarnos en el espacio y en el tiempo. ¿Quién funge o quién estaría en este momento, desde el punto de vista positivo, práctico, dando la cara por esa institución como autoridad de esa unidad? En este momento el IPASME está acéfalo, no tiene dirección. Hay un secretario encargado, el licenciado de Recursos Humanos, no tiene la cualidad para ello, ¿verdad? Porque el otro problema grave es que en este momento no hay quien valide los reposos médicos, no hay quien valide los reposos por cuidado familiar, no existe la junta médica que tiene que hacer la evaluación primaria de los docentes después de que tengan 3 reposos consecutivos por 21 días hábiles para que sea emitida la 1408 y hacer la solicitud de la incapacidad ante el Seguro Social, el primer paso del IPASME. Pero si no hay junta médica, el docente no puede recibir esa bondad que está en nuestra convención colectiva y está en nuestras leyes naturales. Es un problema demasiado grave. Y tampoco hay una autoridad médica para el personal que al respecto presta servicio en esa institución. Los médicos siguen trabajando porque... Pero no hay una autoridad o no existe en no existe en este momento médica. En el IPA, no hay ni director administrativo ni director asistencial. Pero según los estatutos está planteada esa posibilidad. Los estatutos establecen que nosotros postulamos al director administrativo y el director administrativo postula al director de salud, que tiene que ser médico, egresado de nuestras universidades tradicionales, porque ahí no califica las nuevas universidades, ¿verdad?, con los nuevos médicos egresados de las misiones que tiene el gobierno. Eso no está previsto en nuestros estatutos nacionales. Ahora, no estamos olvidando lo de la comunicación a la gente de zona, pero sí quisiéramos enfatizar concretamente los servicios, porque desde el punto de vista comparado no tenemos los elementos en este momento, tan solo el hecho de lo que nos está describiendo, que los servicios están deficientes en el IPASME. Pero es que recordamos que hace aproximadamente 2 años nosotros hicimos una denuncia pública en nuestra función periodística, porque vimos cómo un paciente era llevado por 4 familiares en una camilla, uno en cada esquina, desde el hospital al IPASME, en una hora de la mañana, con el propósito de que le hicieran los exámenes de laboratorio, que en el hospital universitario Miguel Orá de la ciudad no había laboratorio y el IPASME era el que estaba prestando el servicio. No tenían tampoco una ambulancia en el hospital que llevara a ese paciente hasta el IPASME, y entonces habilitaron una camilla para que en cada esquina un familiar lo llevara hasta allá. Incluso uno de ellos llevaba adicionalmente el pendón con la solución. Ese video yo lo tomé y se lo hice llegar al gobernador del estado, Rafael Calles, en aquella oportunidad, y me dijo: es lamentable que esto esté pasando, pero es la verdad. Pero como el tiempo nos agarró para que nos responda al respecto, vamos a cumplir este compromiso de publicidad y ya regresamos a Perfil.